Bienvenidos al quinto episodio del Fútbol Verso, un episodio donde vamos a estar con un invitado especial, Andrés Aldana, un creador de contenido que se encarga de hablar del fútbol y también más particularmente del fútbol colombiano y el Deportivo Pereira. Ya estamos aquí con Andrés, así que Andrés, bienvenido a este programa, muchas gracias por aceptar esta invitación y cuéntanos cómo estás. ¿Cómo están? No, yo muy bien, gracias a Dios, pues pendiente de lo que puede ser el fútbol colombiano este segundo semestre, pendiente de qué puede pasar con el Pereira este segundo semestre y nada, pues vamos a ver qué terminamos diciendo y haciendo en este podcast. Sí, bueno, y hoy vamos a hablar sobre estos equipos colombianos que han estado en Copa Sudamericana y en Copa Libertadores. Hablar sobre, por ejemplo, equipos como Pereira, que han hecho la gran gesta histórica de, por ejemplo, vencer a Boca, lograr clasificar por primera vez a octavos de final. Y bueno, yo creo que si quieres empecemos hablando por la parte un poco más negativa, que es este fracaso que hubo en Copa Sudamericana. Los tres equipos que estuvieron quedaron eliminados y luego el Medellín llega y queda eliminado. ¿Por qué se da este fracaso en Sudamericana y no en Libertadores? Pues a ver, los equipos que estaban ahí eran Millonarios, que realmente hay que decir que la tuvo muy difícil en la última fecha porque jugaba contra Defensa y Justicia en Argentina y Defensa y Justicia solamente había perdido un partido en toda la fase de grupos. Pues no sé, de pronto sí puede haber sido un fracaso en el sentido de que le tocó a Millonarios enfrentar eso justo después de ser campeón y que el campeón vigente de Colombia quedara eliminado de cualquier competencia internacional, pues sí pesó bastante. El Medellín, la verdad es que tenía un camino muy difícil después de haber quedado tercero en fase de grupos de Libertadores. Realmente, si vencía a San Lorenzo, le tocaba contra Sao Paulo, entonces no era una gesta fácil, la verdad. ¿Quién más estaba? Bueno, el Tolima realmente no hizo buena presentación y Tolima queda eliminado por ese 5-0 que se va a meter de Sao Paulo allá. Yo creo que el 7-1 que le metieron el año pasado, que Flamengo le metió el año pasado, lo dejó muy tocado para competencias internacionales y se vio este año. Santa Fe, que era el otro, que mucha gente le tenía fe porque pues la Sudamericana ya la había ganado en el 2015 y todo, pero decir que Santa Fe también decepcionó quedando eliminado con ese último partido contra Goiás aquí en el Campín, pues porque realmente Goiás, si no estoy mal, está en puestos de descenso en el fútbol brasileño y que le gane a Santa Fe, pues obviamente dejó muy mal parado al equipo. El tema del Deportes Tolima, creo que hace pocos años se hablaba de Tolima como el nuevo grande del fútbol colombiano, pero vemos como después de ese proceso con Gamero y ese proceso con Hernán Torres, el equipo se ha venido abajo, han empezado pues como a perder partidos, no han figurado como figuraban antes y ahorita mismo lo vemos en esta Copa Sudamericana donde no puede lograr, donde como bien decías estaba esa goleada por la cual quedan muy tocados. ¿Por qué se da esto con un Tolima que realmente tenía uno de los proyectos más firmes en el fútbol colombiano y que realmente ahorita no se sabe muy bien qué va a pasar con el equipo? Bueno, yo creo que el fracaso también va muy ligado a, bueno, primero ese 7-1 el año pasado lo dejó muy tocado. También el proceso del Tolima pues no es que haya sido tan corto porque el proceso empezó desde que el senador Camargo lo empezó a presidir, si no estoy mal, como en el más o menos 20 años. Y fue que cuando empezó pues todo a mejorar, Tolima ganó su primer título en 2003, todo. Pero yo creo que también son cuestiones anímicas. Cuando Camargo pues lastimosamente fallece, creo que empieza la verdadera decaída de Tolima. Todavía creo que se pueden levantar y creo que Tolima es un equipo que igual si logra mantener bien las bases y todos los proyectos que tiene, puede levantarla, pero le va a costar porque no es fácil levantarse de un 7-1 en unos octavos de final de torneo internacional, sobre todo cuando todo el mundo tenía como la esperanza puesta en que Tolima podía ser el equipo que volviera a revivir esas esperanzas en el fútbol colombiano, porque hace ya una buena cantidad de tiempo no había un equipo que de pronto representara a Colombia por fuera. Entonces yo creo que también tiene que ver la pérdida de su presidente, pero también esa presentación que yo creo que los marcó mucho. Tienes razón, como en ese sentido, en su momento llegaron a tener buenos jugadores, muy buenos,
pero ahora cuando vemos un poco la plantilla, de pronto esas figuras que estaban en su momento como un Ángelo Rodríguez, un Marco Pérez, un Daniel Cataño, ya no están en el equipo. Obviamente toda la suma de factores que decías, más esto, hace que sea un poco más complicada esta transición. Pero bueno, creo que también es algo que ya tiene que esperar a ver si puede lograr clasificarse de nuevo, ya sea por medio de hacer un buen papel en Liga o un papel en Copa. Hablemos también un poco de este Millonarios que sale campeón, y creo que el golpe más duro fue no haber podido lograr esos buenos resultados contra Defensa y Justicia en esas últimas fechas. Un Millonarios que al final, había empezado muy bien, había ganado varios partidos, pero ya al final, después de que sale campeón, tiene ese baldeado de agua fría y queda por fuera. Un equipo que, a mi parecer, ahí metiéndonos un poco en la Liga Colombiana ya, con Gamero habían logrado conseguir eso que habían buscado por tantos años, porque desde que llega Gamero se le pedía un título y se decía: necesitamos un título, necesitamos que Millonarios salga ya campeón. ¿El hecho de ser campeón de Liga hace que el fracaso de Sudamericana sea menor? Pues, a ver, digamos que para los hinchas de Millonarios y para la gran mayoría, creo que pues fue un baldazo de agua fría haber quedado por fuera de Sudamericana, pero también fue un alivio ganar el título, porque fueron muchos años que Gamero estuvo en el proceso, estuvo formando jugadores, estuvo formando equipos, tácticas, todo, y al final pues fue un premio. Lastimosamente, a la semana de que quedan campeones y logran ese objetivo, creo que ahí es donde la gente de pronto le puede recriminar algo. Además, porque mucha gente, incluida la prensa, vendían a Millonarios el semestre pasado como el mejor equipo del fútbol colombiano, y pues al venderlo de esa manera, yo creo que la presión que tenía Millonarios, además de quedar como campeón, era también representar bien a Colombia en el exterior. Además, Millonarios, digamos, hay que recordar que Millonarios iba perdiendo con Defensa y Justicia y aún así iba clasificando, porque Peñarol iba ganando a América Mineiro. Pero pues Millonarios tampoco, digamos, hizo su papel o su trabajo de sacarle por lo menos el empate a Defensa y Justicia, y realmente, a comparación de las finales y el resto del torneo, ese partido fue como un partido aparte, hay que decirlo. Ahora pues Millonarios, gracias, digamos, entre comillas, a esa eliminación que tuvo en Sudamericana, pues le va a permitir de pronto concentrarse de pronto en un bicampeonato, ya sea de Copa o de Liga, y sobre todo por la plantilla que tiene. Pero sí, yo creo que de pronto ese título pudo haber apaciguado un poco ese tema, pues el tema de que no clasificaran de Sudamericana y quedaran eliminados. También vemos la salida de un jugador, que es Oscar Cortés, que ya se va para el fútbol francés, el Lens de Francia, un jugador que fue trascendental en el equipo y que junto con Leonardo Castro en el ataque hacían cosas muy buenas. Obviamente Leonardo Castro, que fue goleador en el Deportivo Pereira, va a poder seguir estando, pero pierden esa ficha clave que para mí es Oscar Cortés, que permite que el equipo tenga mucha más soltura en el ataque, obviamente de la mano de otros jugadores, pero Millonarios también en su momento, como se vio con Daniel Ruiz, que se va para el Santos, está esta pequeña fuga de los jóvenes talentos, que por ejemplo para un proceso es algo muy delicado, porque si tú no guardas esos jóvenes jugadores, al final te vas a quedar con los bastante experimentados, pero que cuando se vayan te va a tocar empezar desde cero durante 3-4 años tratar de buscar nuevos jugadores para potenciarlos, pero también es algo inevitable en el fútbol colombiano. ¿Debieron haber aguantado un poco más a Oscar Cortés o era el momento ya justo para venderlo? Pues yo creo que eso depende. Es que muchas veces uno no sabe realmente el potencial, o bueno, no tanto el potencial, digamos el horizonte de un jugador. Entonces, si de pronto Millonarios se ponía a esperar más con Oscar Cortés, no sabemos qué hubiera podido pasar. Puede que hubiera bajado el nivel y ya no hubieran podido vender en lo que lo vendieron, o puede que hubiera subido más el nivel y lo hubieran podido vender por más y hubieran podido, pues no sé, terminar estos 6 meses y luchar por la liga junto con él. Pero yo creo que también, por ejemplo, el tema de quedar eliminado de Sudamericana pesó mucho, porque de todas maneras Oscar Cortés igual no se va a ir a cualquier liga ni nada, o sea, se va a ir a la liga francesa, va a estar en un equipo como el Lens que va a jugar Champions. Entonces yo creo que no, yo creo que estuvo bien venderlo ahorita a mitad de año, además porque, digamos, Millonarios tiene otros jóvenes que los ha venido potenciando durante el semestre anterior, que pueden de pronto suplir, no de pronto y llenar los zapatos de Oscar Cortés, pero sí cumplir lo mismo, digamos, las funciones que tenía él dentro del equipo.
Además, Millonarios se ha convertido en un equipo que sobre todo está, aparte pues, de que quiere conseguir títulos, es un equipo que se ha concentrado mucho en los últimos años en formar jóvenes para formar, pues para, valga la redundancia, formarlos, entrenarlos y sacarlos adelante para sacar un dinero por esos jugadores. Es un negocio porque pues hay que recordar que de todas maneras los equipos son empresas y ese negocio le ha salido muy bien a Millonarios en los últimos años. Como bien lo estabas diciendo, no solamente se ve en equipos como Millonarios, sino que se ve en equipos como el Cali, en equipos como en su momento el Pereira. Casi que todo equipo que sale campeón se le desbarata el equipo y justo como a los 6 meses o al año ya le toca jugar competencias internacionales. Entonces, claro, los equipos que llegan a Libertadores o a Sudamericana están en esa posición incómoda que dicen, listo, ya se consiguió la victoria, pero a la hora de llegar no vas a tener el mismo equipo para competir. O sea, si vos te pones a ver, por ejemplo, el equipo que tiene ahora el Pereira, de pronto no era exactamente el mismo que tuvo cuando salió campeón. El del Cali era casi nuevo al 80%, y eso de pronto también pudo haber afectado a esos jugadores, y también el hecho de que no sigan los procesos, como un caso Independiente del Valle que ahorita se va a enfrentar al Pereira, pero que en la Liga Ecuatoriana se ha visto que es uno de los que más respeta los procesos y que debido a eso ya tiene 2 Copas Sudamericanas. ¿Colombia debe copiarse un poco de ese modelo del equipo ecuatoriano o debería seguir vendiendo los jugadores? Porque también es real que por temas económicos hay jugadores que sí o sí hay que venderse. Yo creo que es una mezcla de las dos. Yo creo que a veces, bueno, a veces no, acá en el fútbol colombiano la realidad es que a mucha gente de la cantera a veces pues no les dan la oportunidad. Por ejemplo, en el Pereira ahorita a mitad de año trajeron jugadores que pues, realmente uno cuestiona si era necesario traerlos o mejor darle oportunidad a canteranos. Por ejemplo, pues hablando del caso del Pereira. Pero también yo digo que Independiente del Valle ya instauró un modelo de negocio muy particular porque sí, o sea, ellos los aguantan y todo, pero también los venden. Kendry Páez creo que es, ya está vendido al Chelsea, tiene 16 años y ya está vendido al Chelsea como por 60 millones. Entonces, yo digo que también hay que equilibrar las cosas, porque tampoco es vender a toda la plantilla como hizo el Pereira el año pasado, por ejemplo, que sabes que el Pereira para jugar Copa literalmente tuvo que traer 15 jugadores nuevos porque se le fueron otros 15. O sea, eso ya es un extremo, y está el otro extremo de que tampoco se vaya ninguno. Yo creo que es un balance, y si Millonarios está teniendo una buena cantera y tiene con qué suplir a esos jugadores que se van yendo, pues me parece que es un proceso que están haciendo bien. Me parece que por ejemplo se va Oscar Cortés, queda por ejemplo este man Beckham David, no me acuerdo cómo se llamaba el otro que está bueno también por banda derecha, pero son jugadores que tienen proyección, o sea, no se van a quedar estancados. También obviamente de vez en cuando tienen que no sé, asegurarse de que pronto ese puesto va a quedar cubierto, porque no siempre van a salir cracks de la cantera, porque, o sea, puede que tenga una buena cantera, pero no siempre van a salir cracks de la cantera. Entonces también tienen que cuidar un poco eso. Esa mezcla entre no venderlos a todos y mantenerlos. Ahorita, digamos que el punto positivo para el Pereira es que como no se destacó tanto en el torneo, no se llevaron esas figuras y van a poder continuar medianamente con esos jugadores que estuvieron en el primer tramo de la fase de grupos de Copa Libertadores para ahorita enfrentarse a estos octavos de final, que es un partido duro, y obviamente si pasa se enfrenta ya sea al Palmeiras o al Atlético Mineiro, o sea que son también 2 rivales de muchísimo peso, pero vemos que por ejemplo el Pereira ya ha logrado conseguir hazañas en esta Copa Libertadores, como lo fue esa victoria contra Boca. Un Boca que de pronto no estaba en el mejor momento, pero que igualmente ir y vencer a Boca Juniors no es algo que hace cualquier equipo. A nivel de ánimo, obviamente para los jugadores y para el equipo, llegan como con eso de esa suerte, como de decir, listo, es nuestra primera Copa, ya logramos hacer algo importante, pero quedan muchos retos más. ¿En qué se tiene que enfocar ahora el Pereira para enfrentar estos octavos de final? Yo digo que el Pereira tiene que enfocarse en lo que más plata le dé, y realmente lo que más plata da es pasar de ronda en Copa Libertadores, porque al final ese dinero pues se puede volver a invertir a final de año, y no es misterio para nadie, hay que decir, o sea, realmente hay jugadores que llegaron que son muy buenos, pero en general también el equipo está donde está y ha conseguido las hazañas porque el profe Restrepo se quedó. El profe Restrepo es responsable en un 95% que el Pereira haya pasado de ronda,
que el Pereira haya quedado campeón, que el Pereira de todas maneras tenga chances de pelear de pronto este semestre, ya sea meterse a cuadrangulares o incluso avanzar en Copa Libertadores o Copa Betplay, porque pues realmente es que a un entrenador le cambien prácticamente todo el equipo y le traigan otro equipo completamente, pues prácticamente diferente y lo sepa balancear, pues a mí me parece que es mucho mérito del profe. Entonces yo creo que el profe va a poder, de pronto va a lograr equilibrar un poco eso. Igual, si quedamos eliminados en octavos contra Independiente del Valle, también hay que decir que eso no es un fracaso. Es más, me parece que mucha gente, y no mentira, me parece no, leí mucha gente diciendo que el Pereira iba a quedar eliminado en fase de grupos, que para qué competían, que no sé qué, y ahorita estando en octavos, pues si perdemos, estamos perdiendo contra prácticamente uno de los mejores equipos que hay en la actualidad en el continente, porque para nadie es un secreto que Independiente del Valle es un equipazo actualmente. Pero si clasificamos, vamos a seguir haciendo historia. Entonces, también eso me parece muy bacano porque el Pereira puede jugar con la presión del otro equipo, porque no es lo mismo salir a decir, no, es que Independiente del Valle le ganó a Pereira, eliminó a Pereira, porque pues es lo que la mayoría de gente espera. En cambio, si sale a Pereira elimina a Independiente del Valle, todo el mundo va a decir, uy, pero es que el Pereira eliminó a tal, Pilas, no sé qué, tal cosa. Entonces, también va por ese lado el tema. Como Copa Libertadores, este tipo de victorias dan mucho ánimo. No yendo más lejos, por ejemplo, en 2016, cada vez que Nacional iba avanzando de ronda, a pesar de ser un equipo campeón de Libertadores, no era común porque desde hace mucho tiempo un equipo colombiano no figuraba tanto. Entonces lograr como pasar de ronda empieza a meter como ese miedo. Y volviendo un poco a lo de Alejandro Restrepo, claro, es un entrenador bastante joven que ha logrado, primero en el Nacional y luego en el Pereira, mejorar, trabajar con lo que le dan. Y es algo que yo veo que ahorita en el fútbol colombiano se critica mucho. O sea, entrenadores como Alejandro Restrepo o Lucas González, que también estuvo en el Águilas y ahora está en el América, son entrenadores bastante jóvenes que saben bastante, pero que son criticados por ser jóvenes. Pero si uno se pone a ver, en resultados están rindiendo mucho. Entonces, ¿qué es mejor? Tener un entrenador que uno sabe que ha ganado una Libertadores o que ha estado en equipos grandes como puede ser el Bolillo, o apostar por un entrenador que se sabe que entiende el fútbol actual y puede ser capaz de dar resultados actualmente como lo puede ser Alejandro Restrepo o Lucas González. Pues yo creo que eso depende mucho. O sea, yo creo que depende el entrenador viejo, cómo se haya adaptado a las nuevas, a lo que ha ido cambiando, porque el fútbol no es lo mismo de hace 20 años que ahora. Entonces, por ejemplo, yo estoy muy de acuerdo con la gente que critica al Bolillo en el Junior, porque pues, realmente el Bolillo no se ha sabido actualizar del fútbol como está ahora y todo, y el Bolillo vive mucho de lo que hizo en el pasado. Y realmente este último año, bueno, sí, más o menos este último año, ha demostrado que los técnicos que están llegando nuevos y que se están apenas instaurando y todo, son técnicos a los que mejor les están saliendo las cosas, no solamente Lucas González o Alejandro Restrepo, que por ejemplo llevaron a Águilas a cuadrangulares, Águilas fue el mejor equipo del primer semestre este año en todos contra todos. Pereira quedó campeón el año pasado después de 78 años de historia, 74 años de liga. Por ejemplo, pues no sé qué tan joven sea, pero es un técnico que apenas lo están tomando en cuenta, y es el señor Uber Boder, que lo llevaron a Santa Fe y que con Alianza Petrolera, que era un equipo por el que nadie daba un peso, estuvo literalmente a un gol de clasificarse a la final. Entonces yo creo que lo que más importa es cuánto sepa el entrenador de lo que está pasando actualmente en el fútbol, por lo mismo, porque el fútbol es muy cambiante y hay entrenadores que se quedaron en lo que pasaba hace 20 años, y eso ya no sirve, eso ya no funciona, porque no es lo mismo el ritmo, no es lo mismo las tácticas, no es lo mismo el tipo de jugadores que van a tener. Entonces yo sí valoro más, no necesariamente que sean jóvenes, pero que estén actualizados del fútbol, de que sepan cómo se maneja ahorita el fútbol a diferencia de cómo se manejaba antes. Si bien lo dices, puedo poner un caso, de pronto no tan exitoso, pero de un entrenador que ha sabido actualizarse, y fue por ejemplo Jorge Luis Pinto ahorita con el Deportivo Cali. Llega a un equipo en medio de una crisis y logra no clasificarlo, pero evitar que descendiera o que estuviera muchísimo peor en la tabla de descenso. Coger un equipo que, por ejemplo, habían pagos que se habían demorado varios meses, un equipo que tenía la moral por el piso, que los hinchas criticaban bastante y que lo logró levantar bastante. Y es un entrenador que ha tenido años y años de experiencia,
pero que también tiene como esa calidad de decir, listo, estamos en una situación específica, entonces se puede hacer cierto tipo de cosas para sacar adelante un equipo. Entonces como que eso va un poco de la mano o en contraste de lo que pasa el Bolillo en el Junior, porque claro, en el Junior tenía un equipo que sinceramente era para pelear el campeonato y queda por fuera, cuenta con la mala suerte de que Juanfer se lesiona y otros jugadores no rinden al mejor nivel, pero es que sinceramente Junior era un equipo que tenía para pelear por campeonato y pelear en copas internacionales. Pinto es un entrenador que sí, que ha sabido actualizar. Realmente yo no soy muy fan del juego de Pinto, aunque no niego que pues, le ha surtido efecto. Pero sí, Pinto, digamos, en lo que hizo en el Cali, el poquito tiempo que estuvo, porque pues igual no es que haya durado mucho, porque realmente yo creo que en esa situación de Pinto estoy de acuerdo con Pinto, porque si Pinto tiene una mentalidad y una estrategia y una forma de llevar la situación, pero las directivas del Cali no le van a respetar eso, o sea, van a pasar por encima de él cuando se supone que él dentro de la cancha es la persona que más autoridad debería tener, y le traen a un jugador como el Chino Sandoval que él no lo quiere por el tema que sea, por la indisciplina, por lo que sea. Creo que es un error grande. Ojalá, o bueno, digamos, al Cali no le termine pesando eso, porque creo que sí le puede terminar pesando esa situación, porque si el Chino Sandoval no rinde, pues puede llegar a suceder algo malo, pues grave con el Cali. Y se podrían llegar a arrepentir incluso de haber sacado a Pinto de la forma que más que sacarlo porque él terminó renunciando, pues sí lo sacaron porque prefirieron a Chino Sandoval que a Pinto. Pero lo que hizo Pinto el semestre pasado sí me parece que fue actualizarse, saber manejar una situación de un equipo que él sabía lo que llegaba, a diferencia por ejemplo de lo que hizo Sarmiento con Once Caldas y lo que ha dicho últimamente, pues me parece que por ejemplo, él lo que ha dicho, me parece ha sido una falta de respeto contra la hinchada del Once Caldas, eso que yo soy el Pereira, pues me ha parecido una falta de respeto también. Y muy bien lo decías, yo también no estoy tan de acuerdo en la decisión que toma el Deportivo Cali, porque claro, es Pinto tratando de poner disciplina o una mentalidad como de disciplina, de responsabilidad, y que lo ponen a elegir entre quedarse o irse si contratan a Sandoval, que es un jugador que, listo, puede ser muy bueno dentro de la cancha, pero si por fuera ya ha tenido actos de indisciplina por los que sale del Junior, el Cali no se puede permitir, y menos en una situación como esta, contratar a ese tipo de jugadores con todo respeto, porque afecta o puede afectar la moral del grupo. Porque claro, si están con un entrenador que siempre les dice, no, hay que ser respetuosos de los horarios, hay que ir a entrenar por la mañana, por la tarde, y que este jugador empieza con los actos de indisciplina, es algo que puede afectar. Hay que ver, ahorita ya nombraron a De la Pava como nuevo entrenador del Deportivo Cali, y vuelve un jugador como Teo al Cali ya después de que no lo hubieran querido en varios equipos, pero que al fin y al cabo es un jugador que te responde mucho en la cancha, y que por fuera de pronto lo que genera no es tan grave como lo que en su momento puede llegar a generar un Sandoval, pero también creo que era algo que necesitaban. Creo que todo equipo necesita esos jugadores experimentados que puedan acompañar a esos jóvenes, porque también, claro, contratan a Teo y a los días contratan a Juan Castilla, que es el volante de la sub-20, que había jugado muy bien y que estaba jugando en Estados Unidos. Entonces hay que ver realmente cómo le va al Deportivo Cali. También un poco tocando el tema que nos comentabas del Once Caldas, sí me parece que un equipo histórico, porque pues tiene una Libertadores, ha estado muchos años en el fútbol colombiano, no puede permitir las cosas que están pasando en este momento, y hay que ver realmente qué va a pasar con Once Caldas, porque la situación es muy complicada para ellos, está en juego y muy peligrando con todo el tema del descenso. Pero bueno, creo que por ese lado de estos equipos no tienen chances de pronto de clasificar en un futuro inmediato a Libertadores, pero hay que esperar a ver qué logran hacer. Y quiero ya volver un poco hacia Libertadores, a hablar del Nacional, porque no hemos hablado casi, y es un equipo que tiene grandes jugadores, pero que a nivel de técnico está en un despelote total. Ahorita está Amaral, antes estaba Autori, se maneja esa salida. Esa crisis como en el puesto del entrenador en Nacional, ¿va a afectar a los jugadores? Bueno, yo creo que el tema del técnico en Nacional, yo creo que, bueno, yo siempre he sido partidario de que los jugadores deben ir con el técnico a muerte, y yo creo que eso le pesó a Nacional en la final. O sea, un jugador no tiene por qué pasar por encima del entrenador, cuando se sabe que es lo que yo le decía ahorita, el entrenador es la máxima autoridad dentro de la cancha para los jugadores. Si le empiezan a faltar el respeto es porque ese entrenador primero no se sabe ganar el respeto de los jugadores, y eso es muy grave porque
Al final no van a hacer lo que el entrenador dice, van a hacer lo que ellos digan, lo que ellos quieran, y como consecuencia puede pasar lo que pasó en la final, por ejemplo. Entonces a mí me parece que uno siempre, bueno, yo creo que uno no, yo creo que los entrenadores siempre deben tener un buen grado de autoridad, o si saben que no lo tienen, saber a qué equipos pueden irse, porque no es lo mismo uno ser técnico en un equipo con jugadores así tipo, voy a poner ejemplo internacional, un equipo de ejemplo Paris Saint-Germain donde están Messi, Neymar, Mbappé, a verse a ser técnico de un equipo como, no sé, el Angers, por ejemplo. O sea, no es lo mismo porque no va a estar lleno de estrellas, no va a ser un problema de ego, no va a ser eso. Y muchos los jugadores, si usted es un técnico y tiene una, digamos, demuestra un buen conocimiento, le van a respetar, mientras que los jugadores de pronto un poco más estrellas, más consolidados, no lo van a hacer. Y en Nacional pasó eso, Dorlan Pavón, Gerson Candelo, que son jugadores ya de un recorrido, digamos, un poco más amplio, no respetaron a su entrenador, no respetaron las decisiones que iba a tomar el entrenador, y yo creo que ahí es donde Nacional pecó, y ahora falta ver si Nacional trae un técnico que pueda coger las riendas de ese equipo y logre hacer que los jugadores lo respeten y estén con él, perdón, porque eso es una situación muy complicada. Que yo veo en este momento en el Nacional es que, claro, Dorlan Pavón, por ejemplo, es el goleador de Nacional en Libertadores, es un jugador que ha demostrado también dentro del campo, pero no por demostrar en el campo podía pasar por las decisiones de Autori, un entrenador que en su momento logró conseguir una Copa Libertadores. Entonces es decir, bueno, listo, se sabe que hay un momento donde estos jugadores pueden apoyar, pero primero que todo no se puede hacer en una final, porque no es como que hubiera sido un partido de liga normal, fue en la final del fútbol colombiano y creo que eso fue totalmente reprochable. Se queda un miembro del cuerpo técnico, como lo es Amaral, entonces no sabemos si de pronto ahí pueden seguir habiendo problemas y todo, y cada vez más está cerca el partido de octavos de final por Copa Libertadores, así que realmente es una situación complicada, pero creo que tienen un equipo muy bueno, que a pesar de esas dificultades creo que logran sobrellevar con su estilo de juego. Y pues por lo menos a mí me gustaría ver un poco más a Tomás Ángel, aprovechar ese jugador. No sé si de pronto Dorlan Pavón continuaría. Por ejemplo, ¿tú continuarías con Dorlan Pavón en Nacional, sabiendo todo lo que aporta tanto dentro y como fuera del campo? Pues yo realmente, si voy a traer un entrenador nuevo, yo realmente yo sacaría a todos los jugadores que armaron todo ese bonche en la final, porque si esos van a seguir ahí, yo creo que nada me garantiza que le van a hacer caso a un entrenador al otro. Igual, yo al principio del semestre dije que había 3 entrenadores que a mí no me convencían y que yo estaba seguro que no iban a terminar el semestre en sus equipos. Aunque Autori lo terminó, Autori era uno de ellos, y yo le decía a la gente, a mí Autori no me gusta como dirige, no me parece que es un Bolillo Gómez, pero de Brasil, sino que como es brasileño la gente no lo critica como debería criticarlo. Pero ese man también se quedó con ideas de juego de hace muchos años, vive de haber ganado 2 Copas Libertadores hace más de 20 años, y pues obviamente el fútbol ha cambiado muchísimo. Aparte, los equipos que él tuvo cuando quedó campeón de Copa Libertadores eran unos equipazos, o sea, no fue como que él armara el equipo, no, sino que ya tenía unas figuras y un equipo muy bueno. Entonces, y lo de Dorlan Pavón, simplemente yo creo que el problema es que lo renovaron hace muy poco, quién sabe cuánto sea la cláusula, de pronto por eso lo van a aguantar hasta el próximo año, pero yo creo que si realmente quieren hacer un cambio, hay que sacar a los jugadores que de pronto no aporten un buen ambiente en el vestuario y que yo sepa que no van a respetar las decisiones del entrenador. Por ejemplo, de técnicos que ahorita se piensan para Nacional, ¿cuál crees que sería como el correcto? Porque bueno, se sabe que muy posiblemente Amaral no va a durar mucho, no sé si vayan a esperar a que jueguen estos partidos de Libertadores, pero ¿qué técnico, teniendo en cuenta la grandeza del Nacional, podría ser el más indicado para estar en el equipo? Yo sé que no va a pasar porque ya lo han dicho mucho, pero a mí me parece que, por ejemplo, si yo fuera Nacional, yo iría por Leonel Álvarez. Me parece que Leonel Álvarez, a pesar de que obviamente ha tenido una carrera, digamos, con un poco de todo, con un poco de tropiezos, con un poco de aciertos, me parece que es un técnico que a Nacional, y sobre todo por el amor que le tiene a la institución, lo haría muy bien.
Es más, nada más ver el año pasado, mucha gente estaba criticando, bueno, perdón, estaba alabando a Lucas González por lo que hizo con Águilas este semestre, pero se les olvida lo que hizo Leonel Álvarez con Águilas el semestre pasado, pues el segundo semestre del año pasado, que con Águilas, digamos con un equipo de pronto un poco diferente, logró llevar a Águilas a cuadrangulares y quedó a un punto de meterse a la final. Es más, terminó fallando fue porque se le congeló el pecho, porque literalmente necesitaba un punto en 2 partidos y no fue capaz de sacarlo. En cambio, Lucas González en cuadrangulares le fue, digamos, no, pues le fue horrible. O sea, no, si no estoy mal, creo, no sé si sumó uno o no sumó ningún punto. O sea, me parece que Leonel Álvarez sería una muy buena opción, pero pues quién sabe si no, porque es que dicen que no puede llegar. La verdad, no tengo entendido y no sé por qué dicen que no, pero yo, si fuera de las directivas de Nacional, no lo pensaría tanto y lo llevaría a él. Y es que es un entrenador que, bueno, si bien en su momento con la selección Colombia, por ejemplo, al principio cuando tomó justo antes de Peckerman no le fue tan bien, lo que tú decías, con Águilas hizo cosas muy buenas que a la gente se le olvida, porque llegó Lucas González e hizo cosas también muy buenas, pero bueno, si ponemos a comparar lo que nos mostrabas, a Leonel Álvarez le fue mucho mejor que a Lucas González y puede traer, y es un entrenador que durante el tiempo ha logrado saber cómo manejar los equipos, cómo adaptarse, ha ido a equipos en el exterior y creo que como que no se ha quedado solamente en el fútbol colombiano, entonces puede entender un poco cómo se juega o cómo se maneja todo en el fútbol sudamericano y además es que es una leyenda, un ídolo de todos los hinchas del Nacional por todo lo que hizo en su momento con la Selección Colombia, con el Nacional de Maturana. Y bueno, a mí me parece que también sería una muy buena opción, pero lo que es cierto y es que en el futuro inmediato le toca frente a Racing, un equipo que es bastante complicado. ¿Ves posible con todo lo que está pasando que pase? Además teniendo en cuenta que después se enfrentaría o frente a Boca o frente a Nacional de Uruguay. Pues la verdad, yo creo que el partido contra Racing, primero que todo, va a ser un partido muy igualado. Son dos equipos, por lo que yo he podido ver, aunque Racing ha venido mejorando mucho, son dos equipos muy irregulares. Racing un día iba y le ganaba a River o a Boca, no me acuerdo, y después iba y perdía contra el penúltimo de la liga. Y Nacional, pues acá realmente no estuvo tan inestable en ese sentido, pero sí, digamos, a nivel de juego, Nacional estuvo muy, ¿cómo lo digo? Muy inestable. O sea, la verdad, muchos partidos de Nacional no jugaba bien, ganaba por Dorlan Pavón, por Jefferson Duque, sobre todo también por Kevin Mier, que fue la figura de Nacional el semestre pasado. Entonces, primero, no sé si Nacional logre pasar de octavos, porque yo creo que va a depender del día que tenga Nacional y el día que tenga Racing. Porque si Nacional se levanta en un buen día y Dorlan Pavón está encendido, seguramente va a ganar el partido y probablemente la serie. Pero si Racing amanece en un buen día, yo creo que Racing se la lleva. Esa llave me parece más complicada. Es más, creería que es más complicada. Si logra pasar de octavos, le queda más fácil los cuartos. Porque Boca, por ejemplo, el arma más letal que tenía era Sebastián Villa. Y pues ya sabemos qué pasó con Sebastián Villa, entonces no va a poder jugar. Y más allá de Sebastián Villa también está Nacional de Uruguay, que tampoco me parece que sea tan superior Atlético Nacional. Entonces digamos que en un eventual partido de cuartos no lo vería tan complicado para avanzar a la semi. Mientras que, es más, lo que digo, creo que es más difícil el partido que tienen octavos que el que tienen cuartos. Es que Boca no ha tenido los mejores tiempos, Nacional tampoco, a mi criterio. El cuadro que le tocó a Pereira es muchísimo más difícil que le tocó a Nacional. Lo que tú dices, en algún momento puede despertarse Nacional con un muy buen día y sentenciar la serie con un 3-0, un 4-0, a pesar de que después va a perder un 2-0. A Pereira le toca remar contra corriente. Pero bueno, pase lo que pase, y es como un poco el tema general del episodio, el fútbol colombiano a nivel internacional, si bien al principio de esta Libertadores y Sudamericana se decía que estaba en un buen nivel, empezaron a pasar las fechas y vimos cómo poco a poco empezaron a ir perdiendo como ese nivel o esas expectativas que se tenían. Hay que esperar a ver qué pasa, pero una última reflexión acerca del fútbol colombiano. ¿Qué tiene que hacer para mejorar en fútbol internacional, a nivel internacional, para que en las próximas Copas Libertadores le vaya mucho mejor? Yo digo que Pereira de pronto se ve mejor en la Copa, pero tampoco, yo siendo hincha del Pereira, también tengo que ser objetivo. Realmente el Pereira ha ganado los partidos y logró meterse a octavos por ser obedientes tácticamente.
los partidos del Pereira realmente han sido más tácticos que otra cosa, porque por ejemplo el partido contra Colo-Colo, realmente Colo-Colo fue mucho mejor que el Pereira, fue muy superior al Pereira, pero el Pereira supo pararse muy bien atrás e incluso casi gana el partido. Fue una jugada donde a mí realmente me pareció que ni siquiera debieron haber anulado el gol, pero bueno. Y volviendo al otro tema, yo creo que mucha gente dice, no, que es que el tema del descenso es algo perdón, el descenso no, el formato de la liga es algo que, digamos, priva mucho de la competitividad interna y que de pronto limita la competitividad externa. Pero a mí me parece que va más allá, a mí me parece que de pronto es más la mentalidad de los clubes, de cómo se refuerzan, también de respetar procesos. Por ejemplo, por eso es que, digamos, Millonarios de pronto lo ven como un equipo tan fuerte y tan bueno, digamos, a nivel local y todo, por precisamente el proceso que lleva con Gamero, que muchos equipos no lo respetan. Por ejemplo, en el América, quién sabe si Lucas González ya no gana, pierde 5 partidos y lo van a sacar, puede ser. O en Nacional un entrenador llega y pierde otros 5 partidos y vuelven y lo sacan. Pero los procesos acá en Colombia son algo que de pronto no deja progresar y avanzar mucho a los equipos. Entonces yo creo que va más por ese lado, porque digamos el sistema de liga yo creo que en Colombia está bien, sobre todo económicamente para los clubes y toda esa vuelta. De resto, pues sí, yo creo que va, lo que le digo, va más por los procesos que tengan los equipos, de pronto de cantera, de proyecto de, bueno, vamos a tener un proyecto de a mediano, corto o largo plazo y así, porque muchos equipos no tienen planes, simplemente es compro jugadores, los vendo y ya miramos qué pasa el siguiente semestre o el siguiente año. En vez de tener un proyecto de decir, bueno, a mediano plazo voy a ganar tanto, a largo plazo quiero ganar tanto, porque simplemente es como ir sobre la marcha y yo creo que eso le falta a los equipos colombianos para competir internacionalmente. Sí, yo estoy muy de acuerdo contigo, les falta un poco más de planificación, de pronto aguantar un poco más la venta de ciertos jugadores, aguantar o tener un proyecto un poco más claro y creo que esa es la clave. Algo que ha hecho ligas como la ecuatoriana y que por eso en este momento se habla un poco más de sus equipos y que de pronto a Colombia le falta. Pero bueno, Andrés, muchísimas gracias por estar el día de hoy con nosotros, por aceptar la invitación. Si quieres mandar un último mensaje para todos los que nos estén viendo y escuchando, el micrófono es tuyo y muchas gracias por venir el día de hoy. No, muchas gracias por la invitación y abierto a cualquier cosa que necesiten de una, no hay problema. Todas tus redes sociales, así que si quieres nos las puedes dejar acá para que te sigan y vean todo ese contenido del fútbol colombiano que estás diciendo. Listo, no, Andrés Aldana _es en todas las redes. Y vale, muchísimas gracias para todos los que estaban viendo el episodio de hoy. Los invito a que nos dejen en los comentarios cómo creen que le va a ir a el Pereira y el Nacional en los octavos de final. ¿Qué creen que tiene que mejorar el fútbol colombiano para que empiece a triunfar un poco más en Copa Libertadores y Copa Sudamericana? Y bueno, este es el Fútbol Verso y nos vemos en una próxima ocasión.